Destinos reflejados. Te invitamos a encontrarnos en un espacio donde la realidad oculta, llena de misterios y enigmas, se manifiesta. Un lugar para abrir portales a otros mundos posibles, colmados de magia que, de la mano del arte, la ciencia y las diferentes voces, es protagonista. Te proponemos recorrer un universo paralelo, habitado por hadas y duendes, que cuentan historias y leyendas de otros tiempos. Una dimensión inexplorada, donde surgen las emociones a través de espejos en la noche, de cantares a la luna llena, hechizos verdes y otras hierbas ancestrales. Acércate, cruza la noche por el espejo. La reunión está comenzando. Los reflejos nos permiten reconocer el sendero, porque necesitamos de un otro para descubrir quiénes somos. Porque encontrar un propósito es el principio del camino. Porque ese otro nos entrega una imagen que no siempre elegimos. Nuestros destinos reflejados se cruzan enmarañados todo el tiempo. Y en este laberinto de espejos que nos propone la vida descubrimos, si corremos los velos, el propósito que nos convoca. En un mundo naturalizado, deshumanizado y distante, se hace necesario el encuentro. Destinos reflejados. El podcast de Sandra de Francesco y Carlos Manuel Vicente. Bienvenidos al cuarto encuentro de Destinos Reflejados. El gusto de reencontrarnos. Sandra, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Carlos? Muy feliz de estar aquí nuevamente en este encuentro. La verdad que muy contento después de una semana que ha sido hermosa en cuanto a las repercusiones que hemos tenido del último podcast del martes pasado. Así que aquí estamos para renovar esta reunión que ya hemos iniciado hace un mes. Sí, cumplimos un mes. Cumplimos un mes y... Cumplimos una luna completa. Un ciclo lunar completo, y justamente hoy vamos a hablar de esto de cumplir ciclos. De los ciclos que se presentan en la vida, en la naturaleza, en las personas, en los humores, en las etapas de la vida, y que no siempre son valorados, reconocidos y aceptados. Estos ciclos, digamos, que están presentes en todo el universo, y que creo que hoy la pregunta que podríamos hacer como para generar esta reflexión, este momento inicial que siempre es un poco filosófico, sería si cumplir un ciclo siempre es momento para celebrar. Y yo creo que estamos últimamente acostumbrados a copiar celebraciones, a copiar festejos, y no nos detenemos a celebrar la vida y justamente el cumplimiento de los distintos ciclos que nos propone la vida. Como que perseguimos cierta linealidad y cierta estabilidad en todo, ¿no? ¿No te da esa sensación, Carlos? Sí, yo creo que a veces pienso que tenemos como
una idea equivocada de lo que es cumplir con lo que es alcanzar. Sí. Entonces a veces me parece que el solo hecho de llegar o de cumplir, que es más una obligación, nos hace como festejar. Pero muchas veces festejar, celebrar en el sentido de festejar. Y a mí me parece que muchas veces el cumplir no es lo mismo que alcanzar o que llegar a una meta, a un objetivo, donde allí sí puede ser momento para hacer una celebración. Entonces me parece que hay que hacer la distinción entre cumplir y entre, bueno, alcanzar un objetivo. Claro, cumplir años es algo que cumplimos todos mientras estemos vivos, estemos, digamos, evolucionando, creciendo, autosuperándonos o no. En cambio, el poder reconocernos, el poder logros no en cuanto a lo económico o a lo material, sino logros personales en cuanto al autocrecimiento, ¿no? Y esto no siempre lo estamos valorando. Y deberían ser motivos de celebración con los queridos, con los cercanos, y sin embargo no es tan común. Sí, no es tan común. Yo creo que, o pienso mejor dicho, que muchas veces nos concentramos en una fecha, en un momento, y no tenemos en cuenta todo lo que transcurrió. Como el ejemplo del cumpleaños es, creo que como el más simbólico, porque celebramos un día al año, que tenemos un año más. Para mucha gente no es motivo de celebración cumplir años. Sí, es verdad. Pero a veces digo, todo lo que nos pasó en ese año, lo vivimos, lo disfrutamos, lo sentimos. ¿Realmente vivimos ese año? Porque no es lo mismo, ¿no es cierto?, vivir que solamente existir. Que transcurrir, ¿no? Que transcurrir, exactamente. Son cuestiones diferentes. Y bueno, y ahí vamos siempre a lo mismo. El estado de conciencia, el estado del estar presentes en el aquí y el ahora, de darle sentido a las distintas situaciones que se presentan en la vida. Porque viste que vivimos como en un estado de persecución de la felicidad permanente. Es como la dictadura de la felicidad, donde la inmediatez de la autosatisfacción y de la satisfacción de todo nos hace como estar permanentemente pensando en ese futuro y en objetivos quizás hasta más materiales, más desde lo productivo. Y si no estamos acompañados, exaltados, digamos, aturdidos a veces, porque yo no sé si, digamos, entretenidos, aturdidos, y no le damos lugar al aburrimiento, al hacer nada, al estar solos, a los vacíos. Bueno, probablemente ese tiempo pase o esos ciclos pasen sin que ocurra nada sensiblemente significativo en nuestras vidas. Sí, yo coincido con eso. Me parece que muchas veces pasa, o a mucha gente le ocurre esto de que pasa el tiempo, pasa, y de pronto se encuentran con esa sensación de que se les fue la vida. Y no me refiero a gente que tenga, ¿no es cierto?, que esté en la tercera edad. Me refiero por ahí a gente que de pronto cae en la cuenta de que, no sé, ya no está en el secundario y pasaron 15 años. Y es una persona joven todavía. Uh-huh. Entonces me parece que eso tiene que ver con esto, de esa vorágine en la cual vivimos, donde, como decías, todo tiene que ser inmediato, todo tiene que ser palpable, tangible, y eso va en contra del propio ser humano. Sí. Es lo que yo pienso, porque
el ser humano justamente, si se diferencia del resto, digamos, de los animales, es porque tiene la posibilidad de vivir otro tipo de emociones o de construcciones mentales que son diferentes. Entonces, el ser humano, yo pienso que no tiene que ser una máquina productiva, sino que tiene que ser ante todo un ser que pueda, además de razonar, que pueda sentir. Y eso me parece que es lo que muchas veces en esta dictadura, como bien dijiste, Sandra, queda limitado, queda cortado, queda trunco. ¿Y cuántas veces, Carlos, no nos permitimos llorar? Sí, los estados de ánimos. Hay muchos estados de ánimos. No nos permitimos estar tristes, aburridos, cansados. Mira, yo siempre recuerdo un profe de arte que tenía en una carrera en el nivel terciario, que me decía esto de que hay que estar en el saber estar en el hacer nada. Es decir, pasar tiempo haciendo nada, decía él. Y porque en el hacer nada es donde se manifiesta la creatividad. Exactamente. Él llamaba esto decía, bueno, uno se quiere poner a pintar y quizás pasa 2 horas donde de pronto uno se levanta y va y se prepara un café, después empieza a ver los pinceles y se acuerda que este lo compró primero y que este ya está. Y cualquier persona podría decir está perdiendo el tiempo. Sí. Porque es lo primero que se piensa, que se está perdiendo el tiempo. Que es cierto, el tiempo se va, pero que el tiempo transcurra y que uno esté haciendo nada no significa que lo esté perdiendo. Claro. Claro, lo que pasa es que a mí me ha pasado durante gran parte de mi vida pensar así, ¿no? Desde el modo productivo. Que tiempo no usado en hacer algo concreto era tiempo perdido. Sí. Después caí en la cuenta que si me llenaba de actividades que no salieran realmente de un sentir, de un querer hacer, no del tener que hacer, ¿no? Realmente ahí es donde quemaba el tiempo y lo perdía, porque después llegaba a este razonamiento de haber perdido quizás años haciendo cuestiones que no eran tan sentidas o tan elegidas por mí misma, ¿no? Sí. Quizás vaya a saber quién las eligió por mí, la sociedad, algún grupo, claro. algún personaje de mi vida que puso en mí sus necesidades o sus anhelos. Los mandatos sociales. Exactamente. Y por otro lado, le tememos muchísimo la frustración. Sí. Al error, al equivocarnos. Sí, ocurre mucho, ¿no es cierto?, en el ámbito de la educación, de que todavía insistimos con marcar el error. Y como si el error no fuera parte de un proceso de aprendizaje. Y asociar la frustración a el fracaso, cuando son cuestiones totalmente diferentes. Totalmente diferentes. Al contrario, el error es la gran oportunidad de seguir avanzando, de replantearse, de reflexionar. Y todo esto tiene que ver también con la capacidad de resiliencia. Exactamente. Esta capacidad de autosuperación de situaciones traumáticas, de problemas agudos que podemos llegar a transitar en la vida, y esta capacidad de reponerse, de resurgir, ¿no? Como se dice, entre las cenizas. Y resurgir mejor que antes. Claro, es decir, habiendo construido en base a eso que nos estaba ocurriendo, que nos ponía en jaque. Sí. Sí, sí. Es un concepto muy, muy interesante y que muchas personas no lo conocen, porque a veces se puede llegar a utilizar como sinónimo de resistencia y no es lo mismo. No, para lo mismo, porque resistir es aguantar. En cambio, la resiliencia tiene que ver con aguantar, pero superar, y superarse, volverse mejor ante la adversidad. Claro, tiene que ver con la aceptación del momento que se transita
y con la autosuperación, con no quedarse Sí. frenado por esa situación, ¿no? Que quizás seguramente no es agradable, No, por supuesto. sino seguir adelante. Por supuesto. Y ahí viene lo que estábamos hablando recién, es decir, que hay que aprender también a convivir con esos sentimientos que son el de la angustia, el de la soledad, que son parte de la naturaleza del ser humano. Así es, así que bueno, hoy tendremos estos temas que nos van a ir atravesando a lo largo del programa. Renuevos de humanidad. ¿Qué hay detrás de las visiones mundanas? ¿Será nuestra presencia la calamidad del mundo? ¿Acaso nuestros antepasados habrán sellado el destino? ¿No habrá más que transitar hacia la muerte sin remedio? ¿Cuál es el sentido de una vida sin rumbo? ¿Por qué la individualidad como norte? Si la esperanza aún existe, en este universo aberrante, ha de estar escondida bajo los prejuicios culturales. Remover esos arcaísmos insensibles es tarea difícil, pero allí está la semilla de un futuro mejor. Y la luz, esa que resiste como una vela ante la tempestad, quizás algún día, con el amanecer rojizo, sea gigante. El fuego habrá de purificar los seres y los sentidos, y los renuevos de una humanidad más justa emergerán. Sandra, hoy tenemos que hablar de la consigna que habíamos propuesto en la semana. Sí. ¿Cómo organizar una fiesta sorpresa? No necesariamente tiene que ser un cumpleaños, pero ¿cómo organizar una fiesta sorpresa y no fallar en el intento? Ay, todo un compromiso, me parece, ¿no? Primero, a mí se me ocurre plantear esto de mantener la sorpresa. Porque viste que hay personas que son estómago resfriado. Volviendo a los dichos, vamos a ir mechando los dichos que nos fueron diciendo los oyentes. Lo recuerdo yo, que lo decía siempre mi madre. Hay personas que realmente son estómago resfriado y no toleran sostener un secreto, mantener un secreto. Sí, es como que hay algo que los invita a contarlo. Exactamente. Entonces, bueno, como bien propuso Florencia en la página del Facebook de Destinos Reflejados, es muy importante mantener la discreción. Sí, además el sentido de una fiesta sorpresa justamente es que el invitado sea sorprendido. Si no pasa a ser una reunión como cualquier otra. Exactamente. Y con todas las implicancias de esto de enterarse a medias, ¿no? Porque si fuese una celebración como cualquier otra, quizás hasta el agasajado tiene la posibilidad de elegir. En cambio acá no tiene la posibilidad de elegir, pero tampoco es una sorpresa, entonces es fracaso asegurado. Claro, exactamente. Bueno, justamente lo que nosotros tratábamos de hacer es elaborar tips a tener en cuenta para que el fracaso no sea asegurado y que el invitado sea sorprendido. Exactamente. Así que bueno, primer tip, guardar la discreción, ser discretos. Bueno, eso creo que es un poco complicado, porque bien vos dijiste que hay gente que es, como dijiste, estómago resfriado, y ya me acuerdo de otro dicho, con algunas personas. Sí. Me parece que para conservar la sorpresa hay que prenderle una vela cada santo. Claro, porque se complica, ¿no? Se complica. Sobre todo si son muchos los invitados.
Sí, también, pero también, y se me ocurre otro dicho que dijo Cecilia, no gastar pólvora en chimango. Hay gente que realmente mejor no ponerla a organizar la fiesta sorpresa, porque sabemos que vamos a andar mal. Claro, entonces, en ese caso, también tendrían que ser sorprendidos. Serían como invitados que... Claro, serían los invitados que deberían sorprenderse junto con el agasajado. Me gusta eso. Claro, bueno, creo que toda conspiración, porque hay que hacer como una pequeña conspiración en contra del invitado para poder llevarlo, situarlo en el lugar y que sea sorprendido. Exactamente. Creo que las conspiraciones siempre tienen éxito cuando involucran a menos personas. Bueno, y aquí también Florencia acota una buena distracción. Bien, ese podría ser otro tip. Es decir, Exactamente. tener una muy buena distracción. Fundamental. Sí, es fundamental. ¿Cómo, qué distracción podría ser? Supongamos que la fiesta es para un cumpleañeros. Sí. ¿Cómo podríamos pensar una buena distracción? Llevarlo a algún otro lugar con otro motivo. Claro, lo Es que decir, pasa es que sí. A un lugar, digamos, al que él no se imagine y llevarlo por otro motivo. Sí, o puede ser organizar una cena quizás de a dos. Porque bueno, supongamos que sea la fecha de cumpleaños. Sí. O que sea una fecha que amerita una celebración. Y la persona agasajada está esperando de alguna manera algo especial. Claro, y ahí pueden aparecer algunos invitados para hacer la sorpresa. Y bueno, habría que ver cómo llevar a los invitados que también van a ser sorprendidos. Habría que engañarlos también. También, porque de acuerdo a lo que dice Martín Tapia, sí, boca cerrada es más fuerte que muralla. Exactamente. Sí. Así que tenemos que elegir muy bien justamente a estas personas que van a mantener el secreto y la discreción. Sí, a los organizadores. Exactamente. Bueno, entonces ahí ya tenemos 2 tips entonces. Bien. Hay que tener en cuenta, sí, me parece muy importante, dónde se va a hacer la fiesta. Claro. Porque, ejemplo, si es en la misma casa del sorprendido, sí, hay que tener acceso. Ahí puede participar algún familiar, la pareja, la novia. Sí. O sea, ahí resolvería el problema. Pero si la persona vive sola, ya se complica. Claro, ya habría que buscar otro lugar alternativo. Sí, o buscar un cerrajero. Claro. Pero podríamos tener un conflicto con la ley. Uno nunca sabe, un vecino que llama a la policía porque está entrando alguien desconocido. Claro, y además acá hagamos un paréntesis. Sí. Por favor, que esto no sea en cuarentena, que no nos pase como las fiestas judías, ¿no? Que se publicaron por todos lados y después terminemos todos presos. No, por favor. Sí, presos, y crucemos los dedos de que no termine nadie contagiado, porque no nos olvidemos que estamos en pandemia. Exactamente, así que esto es para después, para más adelante. Estamos imaginando, volando, digamos, en imaginación, pensando que como si no estuviéramos en pandemia. Pero bueno, así que para después. Bien, bueno, a ver, ¿tenemos algún otro tip? ¿Quién paga esta celebración? Es otro tema, ¿no? Sí, otro tema. De acuerdo a la cantidad de invitados. Obviamente que como es sorpresa, el sorprendido no debería ser parte, porque si no va a quedar feo, ¿no? Después de la fiesta sorpresa, decirle, che, mirá, te toca poner tanto. Claro, pero en esto, mira, yo voy a tomar un dicho que compartió Adriana, que hay que ser muy claros con el que paga. Yo utilizaría este dicho, al pan pan y al vino vino. O sea, si vamos a poner todos una vaquita de comida, cada uno va a llevar algo para tomar, para comer, bueno, que sea bien claro.
si alguien compra todo y después se reparte en partes iguales, también. Bien al pan, pan y el vino, vino. Bien. Bien claro, ¿no? Bien claro, sí. Yo también en este caso, digamos, a la hora de quién tiene que abonar los gastos, voy a citar un dicho de paso que nos mandó Vivi, que no lo puedo decir completo, tal cual, pero ella me dice, de alguno va a terminar saliendo sangre. De algún lugar del cuerpo. Exacto, sí. Ah, entonces está emparentado con el dicho que compartió Eneas, que a veces algún invitado puede llegar a quedar más desubicado que Chupete en el mismo lugar del cual va a sangrar. Sí, ahí unimos. Claro, hay muchísimos dichos con esa parte del cuerpo, ¿viste? Sí, hay muchos. Pero no quedarían lindos acá en este espacio, así que no los vamos a decir. No los vamos a decir, pero igual todos los oyentes ya saben. Ya saben a qué nos referimos. Y saben de situaciones donde quedamos ahí. Mira, voy a decir otro dicho que también nos mandó Vivi. Ajá. Quizá un poco más de acá, de Córdoba y de San Luis. Ajá. Un dicho que dice: ay, señor de Renca, no me arrastres por las pencas. Cuando a uno le toca lidiar con algo que le cayó de así de arriba, ese dicho es muy, muy conocido. Así que bueno. Sí. Volviendo, digamos, a lo de... A mí a esto, yo creo que, bueno, ¿quién paga? Hay que ser muy claros, ¿no? Pero otra cosa es ser positivos, porque viste que hay gente que augura cosas malas, uno que se va a enterar, y entonces ahí se me viene este dicho que compartió mi amiga Marité: la boca se te haga a un lado y los labios un moñito. Claro, por supuesto. Sí, o sea, no seamos bichos de mal agüero. Sí, otro dicho que sale por ahí. Toda esa gente, digamos, que no está predispuesta, más bien no invitarla. A que se queden en casa. Que se queden en mirando casa. Mirando una peli. Está bien. Sí, no los invitemos a la fiesta. Bueno, ¿tenemos algún otro? Sí, sí. Me estaba quedando aquí uno que me dijo también Marcela. Sí. Una colega. Que es importante tener en cuenta los gustos del invitado a la hora de la música. Fundamental. Del invitado, en realidad, del sorprendido. Claro, sí, del agasajado. Del agasajado, ¿no? Exactamente. Sí, porque perfecto. ella me decía que a veces puede ocurrir, y yo también lo he visto, de que hay gente que elige más bien pensando en ellos y no en el agasajado. Entonces, no sé, infinidad de cosas, ¿no es cierto? Desde la comida, le compran, por dar un ejemplo, pizza, y al tipo no le gusta la pizza, la detesta. Entonces, como le gusta a todo el mundo la pizza, pizza. Y bueno, así, la música, eso es fundamental. Sí, es fundamental, tal cual. Más allá de que no hay que buscarle pelos al huevo, como propone María, ¿sí? Sí. Tenemos que ser cuidadosos con los gustos del agasajado. Y mejor, si no sabemos muy bien qué le puede llegar a gustar, que sea algo neutro. Claro. Que sea algo tranquilo. Porque si vamos a pasar solo reggaetón, sí, y quizás esa persona detesta el reggaetón. Claro. O si vamos a contratar un stripper. Sí. Y no es del agrado del agasajado, y bueno, son como cuestiones como bastante definidas, ¿no? Sí, yo creo que esto también abre un debate que lo podemos hacer en otro podcast, de las fiestas, pensando en las fiestas de cumpleaños. En definitiva, ¿para quién son? Si es para que la disfrute el cumpleañero o para que la disfruten los amigos. En este caso también, ¿no? Buen punto, Buen punto. Otro debate que podría quedar ahí, de ese tipo de celebraciones, es decir, ¿a quién están dirigidas? Y otra cuestión que creo que hay que tener en cuenta es tener cuidado a quienes invitamos. Porque quizás le pedimos a alguien muy cercano, ¿no? Che, ¿quiénes son los amigos de...? Y esa persona busca en la agenda o busca en algún lugar o tiene memorias de algunas reuniones y justamente no son las personas más cercanas
o las más convenientes para invitar. Sí, yo creo que volviendo, digamos, también a lo anterior de los gustos, ahí es fundamental tener a alguien que haga la inteligencia. Claro, es Porque, verdad. porque a veces por ahí uno invita a alguien, no sé, y capaz que tuvo algún desencuentro, quizás no con el, con el sorprendido, porque esa persona lo va a decir, pero puede que haya tenido algún problema, no sé, alguna disputa con otro invitado, y entonces uno no quiere generar situaciones que después terminen alterando el clima Claro, de algo que tiene que ser de celebración. exactamente. También se me ocurre en este momento que ya no sería un tip, ¿no? Sí, Pero viste que siempre es como que volvemos nosotros a temas que hemos tratado en otros podcasts y puede llegar a ser una fiesta sorpresa un buen lugar como para que se genere luego o en ese momento una primera cita. sí, a mí me parece que sí. Sí, sí, sí. Supongamos que alguien te arrastra el ala, como dice María, ¿no? Sí, Eh, y aprovecha el momento de la fiesta sorpresa, un amigo en común, ¿no? Alguien cercano, o quizás hasta la fiesta sorpresa se hace con motivo de generar una cita. sí. Yo creo que es un momento propicio para que eso pueda llegar a ocurrir. Yo conozco casos de parejas que se han conocido en fiestas sorpresas Sí, y podemos decir que al final terminó siendo eso la mejor sorpresa de su vida. mira, Sí, o al menos durante algún tiempo, ¿no es cierto? Porque tampoco vamos a pensar claro, qué paradoja. que el amor es para siempre, ¿no? Pero sí podemos decir que de una fiesta sorpresa puede surgir una linda sorpresa en una primera cita o en varias citas posteriores, ¿no? Claro, Creo que es momento, ya para cerrar este espacio, de que propongamos para la semana que viene una consigna así nuestros oyentes participan. mira, se me ocurrió una que creo que no va a fallar, que nos vamos a divertir bastante. Bien, a ver. Todos en esta pandemia, en esta cuarentena, hemos vivido momentos difíciles, pero seguramente tenemos ya atesorada alguna anécdota graciosa y humorística para compartir. Buenísimo. Sí, seguro, porque ya llegamos cuánto, no sé cuánto, ya me perdí con los días, pero vamos llegando a los 100, creo, ¿no? Y sí, sí. Entonces en estos 100 días, alguna situación graciosa como para poder compartir y pasar un buen momento en el quinto encuentro, seguramente van a tener nuestros oyentes para compartir y la vamos a pasar muy bien. ¿Qué te parece? Buenísimo. Entonces queda la consigna hecha. Esperamos sus mensajes, sus anécdotas en pandemia para el próximo podcast. Dice una copla anónima sobre el sauce llorón. Debajo del sauce verde, donde corre el agua fría, no me quisiera acordar, espejo del alma mía. Lo podemos encontrar desde Jujuy hasta Chubut, siempre junto a cursos de agua, lagos y lagunas, lo que lo convierte en el árbol nativo más ampliamente distribuido de Argentina. Su inflorescencia lo hace más ornamental que sus hermanos sauces. Rosácea, blanda y liviana es su madera, cualidades de excelencia para la construcción de cajones para fruta. Incluso se llega a utilizar en algunos lugares para postes y esqueletos de galpones. La leña que brinda da mucha llama y poco humo, por lo cual es muy apropiada para hornos, aunque no así para el asado, porque su contenido de salicina puede ocasionar llagas bucales al ingerir la carne. El sauce llorón tiene bondades medicinales reconocidas en el mundo entero. La corteza amarga tiene propiedades febrífugas y tónicas, sedantes y antiespasmódicas. En Chile es usada como astringente y en Perú para el lavado del útero, para las úlceras y como estimulante del apetito.
En Cuba se considera afrodisíaco. La salicina de su madera es muy recomendada como antirreumático. Los gauchos curaban la nube en los ojos de los caballos escupiendo directamente dentro del ojo, luego de haber masticado una mezcla de aceite de oliva, sal, azúcar y ceniza de cáscara de sauce. De ese modo evitaban llegar a sacrificarlos. Es un excelente forraje de emergencia, pudiendo podarse sus ramas para dar al ganado en tiempos en que todavía el pasto no ha brotado a la salida del invierno. Su reproducción es sencilla, a través de tallos o estacas. Reza fe de tal cualidad una famosa copla de Jaime Dávalos que dice: hay que ser como el sauce, que lo hachan, vuelve a crecer, y aunque lo pongan de poste, comienza a reverdecer. Bueno, y así como hablamos del otoño, de los otoños y de estos ciclos que nos propone la naturaleza, ya entrando en el invierno y relacionado con lo que planteamos al principio del programa, esta aceptación de los ocasos de la vida, de los momentos no tan gratos o más complejos, más difíciles, tenemos algo para compartir. Y lo bello del arte es que de estos ocasos se hacen piezas bellísimas, como la poesía, la música y la poesía hecha música. Así es, Sandra. El arte siempre va vinculado a los sentimientos, y el cierre de ciclos también plantea diferentes momentos de sensaciones que muchas veces terminan siendo opuestas, y el arte siempre refleja el alma de las personas. Sandra nos va a compartir una poesía de María Cecilia Massa. Escuchamos Jaque. Jaque. Derribé el tablero sobre el arcén. Dejé olvidado tu nombre que me rompía. Todas las palabritas atragantadas, lastimando como janas la garganta. Lo que más duele es saber que ya no me necesitas. Y yo veo por mi cuerpo los trofeos innecesarios que dejaste. Cárdenas dolientes, cicatrices que llevaré perennes. El amor, la vida y la muerte en una partida, un jaque mate, se disputan mi corazón entre figuras de alambre. A veces sigo a mi sombra, a veces viene detrás. Pobrecita, si me muero, ¿con quién va a andar? No es que se vuelque mi vida
derramó de intención. Mi sombra bebe y la vida es de los dos. Achatadita y callada, ¿dónde podrás encontrar una sombra compañera que sufra igual? Sombrita, cuídame mucho, lo que tenga que dejar. Cuando me moje hasta dentro, la oscuridad. A veces sigo a mi sombra, a veces viene detrás. Pobrecita, si me muero, ¿con quién va a andar? Pobrecita, si me muero, ¿con quién va a A veces sigo a mi sombra, a veces viene detrás. Pobrecita, si me muero, ¿con quién va a andar? Pobrecita, si me muero, ¿con quién va a andar? Vidala para mi sombra. Letra Julio Espinosa. Música reversionada por Hugo Jerez. En violín Gustavo Benavides. En guitarra Hugo Jerez. María Cecilia Massa nació en San Salvador de Jujuy el 16 de octubre de 1979. Publicó 3 libros: Corazón de Escarcha, Poemas, Cuentos y Dibujos de la Autora, en el 2017, y Saura,
Poemas y cuentos femeninamente insurgentes, en el 2018. Saudade, Poemas, narrativa poética y cuentos, en el 2019. Todos publicados por Ediciones Artesanales del Duende. Actualmente vive en la ciudad de Pampa Blanca, donde ejerce el cargo de directora de cultura. Participó de numerosos encuentros de escritores en todo el país, donde fue reconocida por su poesía melancólica, llena de paisajes cromáticos y sensibles. Reencuentro. He salido de viaje a ver el mundo y me encontré con una sombra que creo que fue mía. Intentó asustarme y me dio gracia. Jugamos un poco a las escondidas hasta que nos encontramos. Me mostró lo que solía ser, una versión de mí que había olvidado. He salido de viaje a descubrir el mundo y me encontré con escombros que creo eran míos. Intenté rearmar las piezas y me faltaron algunas. Estaban en mi yo de ahora, gerundiando mi presente, constituyentes de mí, sobrevivientes de aquellos tiempos cuando era otra. He salido de viaje a conquistar el mundo y me encontré conmigo en aquellos ojos, en aquellas flores, colinas, mares, en la brisa tenue, en la tormenta. Me encontré en los niños, en la música y en los matices otoñales y me amé. Y Carlos, ¿cómo estuviste en esta semana? ¿Hiciste los ahumos que te recomendé la semana anterior? ¿Cómo te fue? Mira, no te voy a mentir, sí lo hice, pero el clima estuvo un poco caldeado aquí en el valle de Tras la Sierra. ¿Y qué pasó? Y bueno, con este tema de los casos de COVID que se dispararon, pasamos del 0 a no sé ni cuántos van ya, si van 50 o 60, pero pues ya no quiero ni ver las noticias. Pero creo que, mira, la gente en la calle, la gente en las redes, lo poco que uno sale, ¿no es cierto?, a hacer sus compras, y en las redes me estaba diciendo esto, les había encantado lo de los ahumos, y entonces yo te voy a trasladar. A ver, ¿hay algún pedido? Claro, ¿qué necesitamos, digamos, como para armar el botiquín, ¿no es cierto?, de hechizos verdes, no sé cómo le podemos llamar. De la hechicería verde. Todos De la podemos ser hechicería. hechiceros, sí, sí. Sí, ¿sabes qué? Es algo que estaba pensando en estos días, de dar como algunos consejos como para empezar a armarse de cuestiones que son necesarias, al menos para hacerse un té, para prepararse unas sales, para preparar los ahumos, que son estas 3 cuestiones que vimos en principio. Después vamos a ver otras recetas. Bueno, entonces sería interesante que en este momento nuestros oyentes, que ya van a estar preparados, y si no, ahora busquen para anotar. Bien. ¿Qué elementos serían como imprescindibles tener para hacer algún hechizo verde ancestral y
paliar un poco esta situación negativa, ¿no es cierto?, que se genera con el aislamiento, Sí, sí. el encierro, la bronca que generan algunos políticos también con sus decisiones. Bueno, Contanos, Sandra, ¿qué sería imprescindible tener? bueno, a ver, vamos a las hierbas en principio. ¿Qué te parece? Bueno, Como dijimos, las hierbas las podemos conseguir en las arboristerías, pero sería ideal que las podamos cosechar y cultivar nosotros mismos. Cultivar y cosechar, ¿no? Nosotros mismos. sí, Puede ser en nuestras casas, casas de amigos. ¿Por qué? Porque sabemos en qué ambiente crecieron. Si no ponemos pesticidas en nuestros jardines, estas plantas van a ser más saludables o claro. menos tóxicas. Pero de todos modos, bueno, si nos falta, no vamos a tener todas las hierbas seguramente en casa, podemos ir a alguna arboristería de confianza. Me imagino allá en Tras la Sierra, bueno, las hierbas medicinales son increíbles. Así que voy a pasar a dar algunas hierbas que son como esenciales, tanto para tisanas. Las tisanas ya vamos a ver más adelante que no solamente son para tomar, sino Sí. que también son para hacerse baños y paños en la cara y en distintas partes del cuerpo. Entonces, bueno, voy a dar primero un listado de hierbas, ¿te parece? Bueno, perfecto. Yo estoy tomando nota. Me imagino que en este momento los oyentes también van a Fantástico. anotar. Bueno, manzanilla, ¿sí? Sí, Muy fácil de reconocer y también en todos lados en nuestro país y más allá de nuestro país la encontramos. bien. Manzanilla. La manzanilla, la flor, lo que se extrae es la flor, ¿sí? Lo que Sí. se va a usar es la flor. Sí, La podemos encontrar toda amarillita, que es como un copito amarillo, o también la manzanilla común, que es la que reconocemos con los pétalos, que parecen como mini margaritas, los pétalos bien. blancos. Caléndula, ¿sí? Sí, La caléndula también es muy común. Melisa, quizás no es tan común, pero sí la podemos encontrar en cualquier arboristería. bien. Bueno, todas estas tienen propiedades que tienen que ver con lo calmante, desinflamantes, ¿sí? Bueno, la manzanilla además ayuda a la digestión. Habíamos hablado de la salvia blanca, Sí. tanto para los tés, las tisanas, como también, junto con la caléndula, la podemos aprovechar para las sales. ¿Te acordás que habíamos hablado de las Sí, las sales? sales. Sí, Y sí. la salvia también va muy bien para armar sahumerios artesanales, que ya en otro momento lo vamos a charlar, y Sí. para hacer los sahumos, que de Para eso los hablamos sahumos. en el tercer encuentro. Bien, Perfecto. después tenemos flores de lavanda. Sí, Puede la ser lavanda que es muy lavanda o conocida. lavandín. Sí, hay dos tipos de lavanda. Bueno, hay más de dos tipos, pero existe la lavanda propiamente dicha y el lavandín. Las dos Sí. son buenas. Siempre es conveniente todas estas hierbas que voy a nombrar y que estoy nombrando, secarlas. Las podemos secar al horno mínimo o secarlas Sí. sobre un papel, que puede ser un papel de almacén, papel madera o rollo de cocina, papel tisú, ¿sí? Sí. En algún lugar tranquilo, donde Al sol. que no, sí, no necesariamente No al necesariamente. sol, no necesariamente Bien. al sol. Bien, O sea, seguimos. simplemente dejar, digamos, que se deshidraten ahí. sobre el Exactamente, papel. más o menos una semanita van a estar, cuando ya están crujientes, las podemos almacenar. ¿Dónde? Bien. Nunca en plásticos, nunca en plásticos. Puede Bien, muy ser importante eso. en sobres de papel madera, ¿sí? Sí, Puede ser en latas, sí, con un buen cierre, y puede ser en frascos. bien. Si los frascos son con algún tipo de tornasol o tipo acaramelados, mejor. Y si no, los guardamos todo esto en un lugar oscuro. ¿Sí? Es muy Bien. importante tener nuestro botiquín de primeros auxilios de hechizos verdes en un lugar oscuro. Bien. Seguimos con las hierbas. Romero, otra Sí, hierba muy fundamental para los tés, para las tisanas, para las sales y para los sahumos.
Laurel. El Laurel laurel también. no lo vamos a consumir nunca en tisana ni en té. Ah, Podemos bien. agregar alguna hojita en alguna salsa y en la comida, ¿no? Sí, Pero obvio. siempre lo vamos a usar para los ahumos. Bien. Básicamente para los ahumos. Cáscaras de naranja. Sí. Las cáscaras de naranja las podemos usar en las sales, las podemos incorporar en las tisanas y en los tés y también en los ahumos. Estas 3 hierbas que son geniales para todo lo que tiene que ver con la digestión. Muy bien, muy importante en tiempo de pandemia que a veces uno come más al estar aislado. Tal cual, para la Fundamental. digestión, para eliminar gases, para que no tener el vientre como dilatado. El hinojo, el eneldo y el anís. Muy bien. Hinojo, Voy a anotar. eneldo y anís. Otro que es digestivo y que es maravilloso es el cedrón. Cedrón, muy conocido. Sí. ¿Sí? Cedrón y menta. El cedrón y la menta lo podemos incorporar en las otras funciones, no solamente para té y tisanas, sino también para sales y para sahumos. Bien, acá, digamos, hay muchísimas hierbas más, pero di como las más populares e importantes. También es muy importante tener sal marina o sal gruesa, Sí. aceite de coco, Sí. bueno, ya dijimos papeles, papel madera o papel de almacén, rollo de cocina, hilo de algodón, para más adelante, ya vamos a ver en qué lo vamos a usar, carboncitos que se pueden comprar en los lugares que compramos sahumerios o pueden ser carbones, ¿sí? Como para Sí. poder sahumar, algún cuenco de barro o de algún cuenco que nos permita hacer los ahumos, ¿sí? Y después también, si conseguimos para los ahumos, sería genial tener mirra, incienso, sándalo, Sí. copal, coa, hojitas de coca, ¿sí? Sí. Ben shui, todas estas sustancias que son maravillosas para hacer los ahumos. Y si tenemos la posibilidad, pastillitas de alcanfor. Perfecto. Esos son para hacer unos ahumos así como más fuertes que más adelante explicaré. Bueno, por supuesto, tenemos muchos podcasts por delante para seguir contando más de estos hechizos, pero creo que nos has dado ya, yo al menos fui anotando acá, toda una lista para tener al menos los elementos esenciales como para poder tomar un té relajante, un té digestivo, Claro. un té que nos ayude a mantenernos fuertes a nivel respiratorio. Sí, podemos también darnos los baños con sales, que son tranquilizantes para poder conciliar el sueño. Y además ahuyentar las malas ondas con los ahumos. Sí, exactamente. Sí, porque en este tiempo donde la energía negativa está como ahí flotando, Uh-huh. hay que ahuyentarla, sobre todo del hogar, porque es el lugar en el cual tenemos que estar para tratar Además de superar esto. es la única posibilidad que tenemos de vencer con nuestra actitud también al virus. O sea, no Sí, solamente exactamente. tenemos que guardar todas las prevenciones y que son necesarias, sino que además tenemos que estar bien arriba para que nuestro sistema inmunológico esté también arriba. Fundamental estar bien, fundamental. Y de paso, ya que hemos hecho la lista de estos elementos esenciales para el botiquín ante cualquier emergencia, importante ir y, como con todo, ¿no? Comprar en la medida que sea posible para tener en casa y salir lo menos que se pueda, ya que es lo que nos piden, ¿no es cierto? El virus circula con las personas. No, además que, por ejemplo, es genial todas estas hierbas que nombré recién. Es el momento de empezar a cultivarnos en nuestro propio jardín, en nuestro propio balcón. Son hierbas de rápido crecimiento, de muy sencillo mantenimiento. Así que es algo que podemos tener y hasta podemos
trocar, podemos cambiar con algún vecino, con alguna persona que... Sí, además que no hace tengamos falta demasiado espacio tampoco para tener una plantita tampoco. de menta o de lavanda, ¿no es cierto? De romero. Para nada. No hace falta. Bueno, Carlos, si los oyentes quieren, obviamente nos pueden preguntar en todos nuestros canales que están abiertos para la comunicación. Así es, Sandra. Esta sección creo que ya deberíamos decir que se llama El momento de consultar a la bruja Sandra. Llegó el momento de despedirnos. Hemos arribado al final de nuestro cuarto encuentro. Y bueno, tenemos que agradecer a Cecilia Massa por su poesía, a Hugo Jerez por su música y a los oyentes que siempre están ahí. Y bueno, recordarles que nuestras redes están abiertas para que participen, que hoy nos quedaron algunos dichos fuera de la conversación que van a ser incorporados en los siguientes podcasts. Y bueno, ¿qué te parece si recordamos las redes? Recordemos porque así como todavía tenemos ya muchos dichos ahí a la espera de salir al aire, nos pueden seguir enviando, que los vamos a tratar de ir en la medida que incorporando con el avance de los programas. Así que recordemos entonces los medios de comunicación. Por un lado tenemos la página de Facebook, Destinos Reflejados, los canales de YouTube, ¿cuáles son, Sandra? Sandra de Francesco, el mío. Y el mío, Carlos Manuel Vicente. Bien, también tenemos Instagram, Destinos Reflejados. Y también tenemos el correo electrónico, destinosreflejados@gmail.com. También tenemos que agradecer a la gente que hace posible que salgamos al aire en Trilce Radio. Sí, por supuesto, agradecer a ellos. Este es el segundo programa que estamos saliendo. Y no se olviden que también nos pueden escuchar en Spotify. Destinos Reflejados, lo pueden buscar y escucharlo allí también. Bueno, Carlos, momento de traspasar los espejos. A cruzar esos espejos hasta el próximo martes. Gracias. Chau, chau.